Vamos a hablar en esta noche acerca de el pecado. El pecado es una palabra griega en el Nuevo Testamento que se escribe amartía, ¿no? De ahí que el estudio sobre el pecado algunos le llaman amartiología. Entonces, el pecado, bueno, ya existe, sabemos nosotros, desde Adán y Eva cuando fallaron a Dios, hasta el libro de Apocalipsis, el último capítulo, cuando dice que todos aquellos que no fueron hallados sus nombres inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces esas personas se supone que vivían en pecado o que no habían reconocido que son pecadores. Entonces, para los cristianos la realidad del pecado, podríamos decir, es indiscutible. Sin embargo, mucha gente no lo considera así. De esta manera vamos a compartir estos conceptos del pecado, estas relaciones que hace la palabra del Señor para explicar mejor. Dice la realidad del pecado. Entonces hay corrientes, podríamos decir, o teorías, posturas o posiciones que niegan el pecado, lo interpretan incorrectamente o le restan importancia, ¿no? Lo subestiman el pecado, ¿no? Como si no existiera. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el ateísmo. Ustedes saben que teos es la palabra Dios en griego, pero ateo significa sin Dios. Estas personas consideran que como Dios no existe, por lo tanto, no existe el pecado, es decir, no hay nada que pueda regular la vida del ser humano, entonces cada uno debe hacer o puede hacer lo que bien le convenga y lo que es bueno para uno puede ser malo para otro y viceversa, de manera que no hay autoridad alguna en el mundo, sino que cada ser humano determina lo que le conviene hacer o lo que quiera hacer, ¿no? Sin tomar en cuenta ni a Dios ni el concepto de pecado. Entonces es una postura que niega, al negar a Dios, niega todo lo que se escribe en la palabra de Dios, en este caso sobre el tema del pecado y por supuesto sobre cualquier otro tema que podamos referirnos, ¿no?, a la Biblia. La segunda postura que niega el pecado es el determinismo. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera estamos predeterminados, podríamos decir, internamente a comportarnos de una manera específica cada ser humano y está, podríamos decir, determinado por sus circunstancias que le rodean, de manera que no es responsable de lo que haga, podríamos decir, sino que lo que hace ya está determinado que así va a ser, por lo tanto, no se le puede acusar, digamos, de que ha hecho algo malo o que ha cometido un pecado, porque el ser humano, podríamos decir, su comportamiento ya está prefijado o determinado por alguien, digamos, por una fuerza invisible, podríamos decir, y en ese sentido se le denomina el determinismo, ¿no?, como algo que ya está determinado que así va a ser, por lo tanto el ser humano es, y podríamos decir, no es responsable de sus acciones, ¿no?, de sus acciones porque está limitado por sus circunstancias. De alguna manera quizás represente esa frase un literato del siglo anterior llamado Ortega y Gasset. Él decía: yo soy yo y mis circunstancias, o sea, mi situación interna, cómo me encuentro y mis circunstancias hace que yo sea o haga lo que estoy haciendo. Por lo tanto, podríamos decir, complementando, podemos decir que yo no soy responsable de las consecuencias de mis acciones. Entonces es una manera de negar la existencia del pecado. También existe el hedonismo, ¿no? Hedoné también es una palabra griega que significa placer. Entonces los hedonistas son personas que consideran que deben vivir para el placer, ¿no? Deben vivir para autosatisfacerse en todas las formas,
de mil maneras diferentes, podríamos decir. Entonces, su máximo valor es el placer. Por lo tanto, se subestima, digamos, el concepto de pecado porque o se lo relativiza de tal manera que simplemente algunos le llaman, por ejemplo, echar una cana al aire. Es decir, si uno se equivoca o comete lo que nosotros, o la Biblia le llama pecado, ellos dicen, bueno, simplemente son errores del ser humano, porque somos seres humanos, entonces fallamos. De alguna manera, es verdad que somos seres humanos y fallamos, pero a eso, esa falla que tiene el ser humano, la Biblia le llama pecado. Justamente una de las definiciones etimológicas de la palabra pecado significa errar el blanco, o sea, equivocarse, ¿no? Sin embargo, el hedonismo, por ejemplo, en Bolivia, en los días de carnaval, principalmente, el máximo valor que la gente tiene en esos días es el placer. Y algunos no solamente tienen esos días como de mayor placer, sino toda la vida, ¿no? Toda su vida es el placer, el primer lugar en su vida que ocupa, ¿no? Por supuesto, nosotros descartamos. Es verdad que Dios nos ha hecho para disfrutar la vida. De alguna manera tenemos placer al comer, al hacer muchas cosas, pero no es el placer nuestro máximo valor. Y a lo que la Biblia le llama pecado, tenemos que llamarle pecado y no relativizarlo, es decir, quitarle su importancia y de esa manera menospreciar, ¿no? También la falsa ciencia cristiana que niega la realidad del pecado. La falsa ciencia cristiana dice que no hay pecado, simplemente el pecado es la ausencia del bien, ¿no? Y ese concepto, bueno, no lo aceptamos por el hecho de que no coincide con la palabra de Dios, ¿no? Si no reconocemos, si el ser humano no reconoce que es pecador, entonces seguirá una vida de oposición a lo que el Señor enseña y por lo tanto de rebelión, pasiva o activa. Es decir, voluntariamente decidirá estar en contra de lo que dice Dios o pasivamente, como decimos en Santa Cruz, hecho el OPA, niega de alguna manera o subestima también la existencia del pecado. Bueno, eso sería todo por hoy, aunque aquí tenemos la teoría de la evolución. La teoría de la evolución también niega el pecado por el hecho de que si somos descendientes de animales, podríamos decir nuestros antepasados han sido animales, por lo tanto el hombre es un animal más y por lo tanto no hay por qué introducir la palabra pecado porque el animal no tiene esa conciencia de que existe el pecado. El animal actúa instintivamente, por lo tanto el ser humano también actúa instintivamente, es decir, de acuerdo a sus instintos, a lo que le induce su naturaleza, y de esa manera no es responsable o no es consciente, dicen ellos, de que exista el pecado. Pero desde nuestro punto de vista, el ser humano no es descendiente de un animal, sino es descendiente de Dios, es una criatura de Dios y muchos llegamos a ser hijos de Dios por convertirnos a Él, por entregar nuestra vida a Él, por recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas, de manera que podamos apreciar el valor que Dios nos da, hechos a imagen y semejanza de Él. Así que debemos vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Dios les bendiga.